Adelante, profesor. Profesor Martín. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este acto que significa el inicio del programa de actividades del sexto encuentro de decanos y decanas de facultades de educación de las universidades que conforman la Red Peruana de Universidades. Este es un acto público al que se ha invitado a todos los interesados en temas de educación y particularmente en el tema de competencias como parte de los planes de estudio. Este encuentro continuará el día de mañana dentro de una dinámica ya de actividad bajo invitación con todas las decanos, decanas y el entorno de autoridades académicas de un conjunto amplio, más de 20 facultades de educación que conforman la Red Peruana de Universidades. Quiero destacar en esta oportunidad, cuando ya estamos en el sexto encuentro, pues varios méritos, varias características positivas de esta red que expresan también el ánimo de las universidades al participar en este espacio. La Red Peruana de Universidades cumple en el presente año 15 años de vida ininterrumpida, de ejercicio permanente de cooperación, y este espacio particular de los decanos y decanas de educación es el sexto año consecutivo que hacen una actividad anual, de periodicidad anual, para reflexionar juntos sobre su quehacer académico. Por lo tanto, corresponde destacar la constancia, la continuidad en el tiempo, el mérito de generar un espacio y mantenerlo y darle además en renovación, porque mantenerlo no es repetirse, sino es también reflexionar y buscar nuevos métodos, temas actuales, metodologías participativas, respondiendo a la diversidad, ¿no? Porque esa es una característica de la Universidad Peruana y esa es una característica de las universidades que forman parte de la red y que se proyecta obviamente también a sus respectivas facultades de educación. Esa diversidad es ocasión de cooperación, de una relación horizontal, de un mutuo aprendizaje, y esta tarde pues tendremos dos presentaciones de dos universidades con distintas características, pero con un mismo afán de pues mejora, de tener como objetivo central los estudiantes, tener un compromiso por la calidad y sin descuidar otras dimensiones de la vida universitaria, pues tener una propuesta, un modelo educativo, una propuesta muy nítida, muy actualizada, muy reflexiva sobre la formación que estas universidades imparten. Así que en nombre de la Red Peruana de Universidades, reitero el agradecimiento a las más de 100 personas que ya nos acompañan en este momento. La red está conformada en su 15º año por 26 universidades ubicadas en 20 regiones del país. La condición de red peruana no solo es parte de nuestro nombre, sino es una descripción de nuestra cobertura, de nuestro nivel de presencia y de la expresión de, insisto, en la pluralidad, en la diversidad, que nos hace únicos, pero a su vez capaces de trabajar juntos por la mejora de la educación superior en el Perú. Dará testimonio de ese propósito la actividad que vamos a compartir a continuación. Para ese efecto, dejo en el uso de la palabra a la magíster Diana Revilla, decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La decana Revilla pues hará la presentación de la jornada de esta tarde, presentará a quienes van a hacer uso de la palabra y moderará pues el desarrollo de la actividad, que en su momento permitirá también comentarios, preguntas de quienes nos acompañan como público para esta jornada. Adelante, Diana, por favor. Muchas gracias, Martín. Muy buenas noches con todos los colegas que nos acompañan, con las autoridades de las facultades de educación.
así también con las personas que nos siguen a través de del Facebook en retransmisión. Para nosotros es muy importante que en el marco del 6º encuentro de decanos y decanas de Facultades de Educación de la RPU, tengamos la oportunidad de compartir con ustedes experiencias en la formación de competencias genéricas en la educación superior. Bien sabemos que este tema está presente en los planes formativos en pleno siglo XXI y cada vez va adquiriendo mayor relevancia en la formación de los futuros profesionales. Con mayor razón en la formación de nuestros futuros maestros. Todos sabemos que las instituciones educativas no solamente valoran el conocimiento pedagógico que logran en la formación, sino también se destaca la necesidad de una serie de habilidades y de competencias que les permitan enfrentar los retos que tenemos en el entorno, los retos que día a día nos van marcando el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, la propia dinámica de la vida en la cual estamos insertos. Y en este tiempo que todavía nos encontramos de pandemia, con mayor razón se ha agudizado esta necesidad de destacar estos aspectos formativos, ¿no? Como por ejemplo la asertividad, la creatividad, la innovación, la capacidad de responder a situaciones y brindar respuestas a los problemas que se presentan, la adaptación al cambio, son algunas de las competencias genéricas que probablemente las instituciones formadoras han incorporado en sus planes formativos. Esta tarde invitamos a 2 instituciones que tienen esa experiencia de formación de competencias genéricas a nivel institucional. Entonces vamos a contar con la participación de la magíster Claudia Zapata, del doctor Oscar Paín, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y del doctor Edgar Guzmán Cornejo, de la Universidad Nacional, perdón, acá no tengo el dato, de la Universidad De la Amazonía Nacional peruana. de la Amazonía Peruana. Muchas gracias, Edgar, y disculpa, perdí el dato en el apunte. Cada uno de ellos dispone de 20 a 25 minutos aproximadamente para que nos puedan compartir justamente cómo sus instituciones trabajan las competencias genéricas, cómo logran que estas competencias primero sean seleccionadas, priorizadas, cómo les hacen seguimiento en la formación, cómo son evaluadas, en fin, cada uno de ellos nos compartirán cómo se están trabajando estas competencias, qué resultados se obtienen, qué ventajas logran sus egresados en las instituciones. Así que vamos a presentar en primer lugar a la magíster Claudia Zapata. Ella es magíster en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro investigador del Grupo de Investigación Avatar PUC y del Grupo de Investigación de Usabilidad y Métricas de Software Perú, asesora del desarrollo del videojuego 1814, La Rebelión del Cusco. Asimismo, asesora de usabilidad del proyecto Carpooling PUC. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Asuntos Académicos de esta casa de estudios. Va a compartir la presentación con el doctor Oscar Paín, quien es psicólogo educacional especializado en el diseño, planificación y evaluación de programas educativos, con experiencia de investigación y evaluación en diversos temas y contextos de educación básica y superior, pública y privada. Docente del Departamento de Psicología de esta casa de estudios en temas de aprendizaje, cognición, desarrollo humano y evaluación de programas. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Gestión Curricular y Evaluación de la Dirección de Asuntos Académicos de la PUC. Bienvenidos, Claudia, Oscar, muchísimas gracias. Tienen ustedes el turno de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Sí, bueno, nosotros vamos a conversar un poco de las experiencias institucionales desde la PUC sobre la evaluación de las competencias genéricas. Para eso vamos a centrar un poco cómo atendemos el tema de las competencias, en qué estadio estamos en este momento, ¿no? Desde
el 2011 se ha venido estableciendo en la universidad del modelo educativo, ha tenido diferentes versiones que han ido variando, ¿no? En el 2011 una primera, formal, digamos, en documentos, con una distribución amplia. Luego en el 2015 hay otra nueva versión y al 2016 la última con las que estábamos trabajando. Durante el 2021 hemos, bueno, mejor dicho, desde el 2020 al 2021 hemos venido trabajando en un modelo educativo reciente, donde hemos revisado nuevamente las competencias genéricas para restablecer, mejor dicho, reestructurar las que teníamos, las que venían del modelo educativo anterior. Entonces nosotros venimos de un tiempo trabajando el modelo educativo y dentro del modelo educativo el establecimiento de las competencias genéricas para toda la universidad. En el 2015, como verán, recogimos información interna y externa para el establecimiento de este modelo educativo. En el 2016 y 2017 se establecen las competencias genéricas PUC y se establecen los mecanismos de implementación y materiales para incorporar las competencias. Del 2018 al 2019, desde la oficina que en ese momento era gestión curricular, se despliega precisamente las competencias genéricas en los estudios generales, ¿no? Y tenemos en este momento publicación de algunas guías de actualización curricular. Ha venido un trabajo también de evaluación durante estos años, del cual les va a comentar un poco más Oscar Paín. Y luego, como les decía, recientemente hemos venido trabajando en el nuevo modelo educativo, donde hemos planteado 6 competencias genéricas que no son del todo nuevas, sino que son una reubicación de algunas de las anteriores y algunas nuevas que no hacen que desaparezcan las que teníamos antes, sino es una versión, digamos, renovada que incluye nuevos elementos y que conjuga de otra forma las que teníamos previamente. Siguiente. En ese trabajo es importante definir el modelo educativo para poder ubicarnos con las competencias genéricas dentro de esto, ¿no? Entonces, el modelo educativo para nosotros ha sido definido a través de diferentes autores. Lo hemos definido teóricamente. Primero nos hemos centrado en adoptar una definición que esté plasmada en todas las cabezas de quienes han participado en este diseño del nuevo modelo educativo. Siguiente. Ese modelo educativo se ubica, como verán en este gráfico, tenemos el estatuto, que es nuestro paraguas superior, nuestra misión, visión y valores como universidad, y luego de ello se encuentra nuestro modelo educativo, que va a guiar precisamente toda la ejecución de la parte educativa de la universidad, los planes de estudio, los reglamentos, toda nuestra operación como entidad académica, ¿no? Entonces, una vez que estamos ubicados como modelo educativo, dentro de este modelo nosotros hemos definido las competencias genéricas, que son 6, como les mencionábamos, y lo que vamos a hacer, siguiente por favor, lo que viene después de este modelo educativo que ha sido hecho de manera participativa. Este modelo ha sido diseñado, encabezado por el BRAC, y se ha trabajado con consultas de actores, como verán, estudiantes, docentes, autoridades. Se ha levantado información nuevamente, hay una comisión técnica y se ha trabajado con la comunidad en grupos de trabajo para la elaboración de este modelo. Entonces tiene todo un proceso donde han participado diferentes actores de la universidad que han permitido generar este nuevo modelo y trabajar también en las competencias genéricas que se encuentran incluidas en para este nuevo rediseño de competencias. Siguiente, por favor. Entonces, para nosotros lo que viene a partir de este punto en el que hemos establecido estas 6 competencias genéricas, donde podrán ver en esta diapositiva
la descripción de cada una de ellas, la propuesta de cada una de ellas, este establecimiento de las competencias genéricas junto con la apuesta clara por un modelo orientado a competencias, va a requerir todo un trabajo hacia adelante de implementación y de evaluación dentro de nuestros planes de estudio, que está pensado como un proceso progresivo. Siguiente, por favor. Está pensado como un proceso progresivo, acompañado además desde la Dirección de Asuntos Académicos por los especialistas para esta implementación, y que además va a caer nuevamente, como les decía, en la evaluación de estos logros. Y como les decía, corresponde a un proceso progresivo que para nosotros se va a trabajar a través de la agrupación de las carreras considerando su nivel de actualización curricular. Esta implementación de competencias y la evaluación posteriormente de estas competencias se sostiene fuertemente en una formación importante en los docentes, ¿no? Porque nosotros apostamos a el logro de las competencias genéricas por repetición y muy soportado por precisamente las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se despliegan en los cursos. Entonces esto requiere un fuerte protagonismo de los docentes. Y también, como verán, como último punto, nosotros tenemos como foco importante la comunicación institucional, porque para el logro de las competencias y sobre todo para el trabajo de competencias genéricas, no solamente trabajamos a través de los planes de estudio, sino trabajamos con toda la comunidad universitaria. Entonces es importante haber adoptado como comunidad las competencias genéricas y el modelo educativo, en este caso, que las contiene, ¿no? Entonces, además reconocemos dentro de nuestro nuevo modelo educativo que los espacios de aprendizaje no son solamente el aula, y tenemos diferentes espacios donde estas competencias también se van a desarrollar. Y los dejo con Oscar Paín, que él va a explicarnos lo que hemos podido hacer en el trabajo anterior sobre evaluación de competencias genéricas. Gracias. Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, dado que parte de la importancia de compartir experiencias con otras universidades implica también un aspecto asociado a la formación, como es la evaluación, habíamos priorizado de alguna manera un aspecto que a veces es menos conversado en las distintas exposiciones, ¿no? Por lo menos cuando uno va a la mayoría de eventos se habla bastante de la definición de las competencias, de estrategias didácticas, en fin, y aspectos más curriculares, pero cuando hablamos del nivel de evaluación y sobre todo a nivel institucional, entramos en una serie de complejidades que efectivamente implican una serie de recursos y de retos que es importante saber cómo enfrentar. Lo primero que nosotros hicimos en el 2014, que corresponde más o menos a la etapa del modelo educativo que Claudia les presentó al inicio, fue tratar de diferenciar a través de un modelo sencillo que obtuvimos en realidad es un modelo de Kilpatrick y estaba en el libro de Leclerc, que la referencia la pongo a continuación cuando acabe la diapositiva, y donde diferencia que para poder evaluar las competencias tenemos que distinguir 4 niveles, ¿no? O sea, uno podría evaluar las competencias preguntándole a los estudiantes qué tan satisfecho se encuentra con el logro de las competencias A, B, C, Y, ética, ciudadanía, aprendizaje autónomo, investigación, que la universidad le ha permitido desarrollar o la que la universidad le ha permitido aprender, ¿no? Esto básicamente está asociado a los sistemas de seguimiento de egresados, ¿no? En la universidad, por ejemplo, desde el 2015-16, el sistema de seguimiento de egresados les pregunta a los estudiantes después de 2 y de 4 años qué tan satisfechos se sienten en la competencia genérica ética y ciudadanía, en la de aprendizaje autónomo. Y ese es un nivel, pero evidentemente es un nivel muy superficial en donde el estudiante simplemente expresa si está satisfecho y los mecanismos de evaluación que emplea son los suyos propios para establecer qué tan bueno o malo ha sido desde esta perspectiva, ¿no? Que es bastante común, ¿no? En muchos sitios, sobre todo en las áreas de gestión, se utiliza mucho el tema de la satisfacción, expresado incluso en escalas del 1 al 10. A ustedes les habrán llamado miles de veces a decirles del 1 al 10 qué tanto considera que el servicio es bueno, ¿no es cierto? Entonces suele tener ese tipo de escalas.
Ya para entre el 2014 y el 2019, y nosotros en la universidad hemos tenido 2 evaluaciones distintas. Ya les pasaré a comentar los detalles de cada una. Esas 2 evaluaciones no se inscriben en el nivel 1, que sí lo hace el sistema de seguimiento de egresados, sino en ya un nivel 2 de este modelo de Kilpatrick, que es el dominio de aprendizaje. Y respecto al dominio de aprendizajes, hay varias opciones sobre la mesa. Algunas efectivamente más profundas, otras más superficiales, ¿no? Empezando por la más superficial, tenemos los temas de autopercepción. En este caso ya no hablamos sobre satisfacción de los estudiantes, sino básicamente sobre medidas de autorreporte, en la cual el estudiante, a través de una serie de ítems, va, digamos, expresando, por ejemplo, con qué frecuencia realiza determinadas actividades asociadas al trabajo en equipo, a la coordinación en grupos, a la planificación de las tareas grupales, a la comunicación con otros orientados a la resolución de problemas grupales. ¿Qué tanto o con qué frecuencia, en qué medida planifica sus tareas y su aprendizaje cuando el profesor le ha dado alguna actividad? ¿En qué medida realiza una serie de actividades de monitoreo? No con la palabra monitoreo, evidentemente. ¿Y en qué medida evalúa, por ejemplo, si es que las estrategias que ha implementado han sido, digamos, útiles o han sido efectivas para atender esta tarea académica que se le ha brindado? En todos esos casos, nosotros usamos una serie de ítems y, bueno, eso es bajo el modelo de los test, digamos, clásico, en los cuales el estudiante responde en escalas Likert su autopercepción sobre una serie de comportamientos asociados a el dominio de la determinada competencia genérica que estamos viendo. Esa es una medida evidentemente indirecta, en contraposición con una medida más directa que sí esperaría medir la competencia genérica a través de recursos específicos, por ejemplo, a través de una rúbrica aplicada en un trabajo de integración, en un curso integrador, por ejemplo, o en algún otro curso, como Claudia mencionó, la estrategia actual de competencias genéricas en la universidad busca que se desarrollen por saturación, es decir, que en varios momentos de la carrera sean retomadas por varios cursos y por varias experiencias educativas, ¿no? En esos espacios uno podría utilizar recursos específicos o también podría utilizar recursos en situación en los cuales el estudiante efectivamente tenga que ponerlos, ¿no? Acá nuevamente el ejemplo del curso integrador que ocurre en varias carreras de nuestra universidad, como es ingeniería, psicología, gestión, van a tener también que requerir usar estas competencias genéricas como trabajo en equipo, comunicación eficaz, etcétera, en esta situación de construir un proyecto colaborativo. Y tenemos otros 2 niveles que en algún momento han aparecido en algunos modelos de acreditación, pero que en el tiempo han sido retirados. Y justamente han sido retirados por su dificultad para la medición. En un nivel posterior tenemos la gran pregunta: ¿qué tanto la competencia genérica, y esta pregunta es válida también para las competencias específicas, han sido transferidas al ámbito profesional? O sea, ¿qué tanto nuestro estudiante egresado, después de 3 años de experiencia laboral y después de haber adquirido las competencias de perfil de egreso, ha transferido esto a la competencia del ámbito profesional? Algunas acreditadoras, como las de Ingeniería de en algún momento pedían incluso ese tipo de datos. Pero era bien complejo, porque significaría que nosotros tenemos que ir al ámbito laboral y ver al estudiante movilizando estos recursos en contextos específicos de su trabajo, ¿no? Lo cual también es irrumpir en el parte laboral. A veces se ha hecho preguntándole a los empleadores respecto a esto, ¿no? Complementando los sistemas de seguimiento de egresados. Y hay un nivel 4, que es incluso una pregunta mayor y que tiene que ver con nuestra misión y nuestra visión que cada institución educativa plantea en sus visiones y misiones, valga la redundancia, respecto a lo que quiere plantear como educación. ¿Cuál es el impacto de estas competencias genéricas, por ejemplo, ética y ciudadanía, en la sociedad, ¿no es cierto? En la localidad, en la cultura, en donde la persona se desempeña. Ese nivel 4 también se reconoce, desde, como les digo, desde el modelo teórico, pero son bastante complejos de medir, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener estas competencias genéricas que le hemos dado a nuestros estudiantes, más allá incluso del ámbito profesional, sino ya en su comunidad, en la comunidad donde se desenvuelvan, ¿no? Lo más común es enfrentar, y por lo menos lo que nosotros decidimos en la universidad en su momento, fue enfrentar el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? De distintas maneras, sin dejar de reconocer que existen el nivel 3 y el nivel 4. Ahora, yo les voy a presentar aquí, esta es la referencia en la parte de abajo, por si alguien quiere consultarla
Yo les voy a presentar aquí dos maneras en que lo hicimos, como les dije, en el 2014 y en el 2019. En el 2014 se planteó como un tema novedoso en la universidad en ese momento, el tema de las competencias genéricas, y esto corresponde previo a la línea de tiempo que ustedes han visto de la implementación en los estudios generales. Entonces se planteó un estudio más en una orientación de línea de base, cuyo objetivo fue el evaluar el estado de las 7 competencias genéricas de ese modelo, en estudiantes de fin de carrera, ¿no? Decidimos ir hacia el final de la carrera para ver efectivamente si podíamos ver cómo estaba la universidad respecto a estos aprendizajes. Hubo bastante discusión. Entiendo que muchos de los presentes son educadores, entonces parte del debate era, ¿y cómo vas a evaluar las competencias si es que no las has enseñado por competencias, ¿no? Y varios debates asociados a estos temas, ¿no? Y en general, digamos, la otra línea es decir, bueno, no es que no, o sea, el hecho de que no haya estado formalizado no significa que la universidad no haya estado promoviendo espacios de aprendizaje en estas distintas cosas. En todo caso, veamos cuánto hay de estos temas si es que lo formalizamos, ¿no? Al final se evaluaron 5 competencias: la de aprendizaje autónomo, investigación, trabajo en equipo, participación en proyectos y ética y ciudadanía. Y otro aspecto interesante como experiencia institucional que también a veces me ha sido difícil sustentar dependiendo de la carrera o de la especialidad de quienes participan en la discusión, es el tema de utilizar muestras, ¿sí? A nivel institucional, evidentemente es la mejor alternativa, y en nuestro caso lo que utilizamos fue un muestreo aleatorio estratificado, representativo por carreras. ¿Qué significa esto? De que yo puedo hablar de toda la PUC, digamos, de toda la universidad hacia el fin de carrera, pero también puedo hablar de la mayoría de sus especialidades. Hay algunas muy chiquititas que sí no pudieron estar representadas, ¿no? Que tienen poquitos alumnos, como matemática, que tiene 2 o 3 alumnos, por ejemplo, ¿no? En total se evaluaron en ese momento 1.353 estudiantes de octavo y noveno ciclo de 41 carreras de pregrado. Y en la evaluación 2019, por el contrario, ya digamos que coincide un poco previo al cambio del modelo educativo, y por el esfuerzo que requiere, además del aprendizaje del 2014 con algunos problemas que tuvimos con los instrumentos, decidimos construir, digamos, 2 instrumentos propios para evitar los problemas de derechos de autor, y en el caso del instrumento de trabajo en equipo la vez anterior, que también implicaba el compartir las bases de datos con una universidad que nos había cedido los derechos para poder aplicarla. Entonces decidimos probar esos 2 instrumentos, y en este caso, para la parte de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo, lo que hicimos fue, vamos a hacer muestras más pequeñas, pero vamos a tratar de ver tanto a mitad de carrera como a fin de carrera, para tener 2 puntos de comparación. Igual utilizamos la estrategia de muestreo aleatorio estratificado representativo por carreras, y una serie de reglas para poder identificar estudiantes de quinto ciclo, que como ustedes comprenderán si están en la gestión universitaria, no es tan fácil de identificar, ¿no? No es que todos están en quinto ciclo, a veces adelantan, en fin, hay una serie de reglas para establecer eso. En total evaluamos 367 de quinto ciclo y 354 de octavo y noveno ciclo. Eso es un poco la comparación de las 2 experiencias que tuvimos. En el caso de las otras 5 competencias, por ejemplo, esta, digamos, puedo empezar por la más sencilla, que es la de participación de proyectos, y a veces uno puede complicarse mucho la vida, pero la primera pregunta que nos hicimos es, ¿y en realidad los estudiantes están participando en proyectos antes de medir cualquier cosa? Entonces, por ejemplo, para esta competencia fue un cuestionario, pero el cuestionario más de autorreporte para conocer primero el estado de su participación en proyectos, identificaban que habían proyectos en general. Esta resultó ser una competencia problemática, y por eso es que en el nuevo modelo educativo van a ver que no aparece. Y otras, como aprendizaje autónomo, eran instrumentos, por ejemplo, que eran, este por ejemplo es libre y se encuentra disponible en la literatura, y que tenía 2 áreas de planificación, pero sus propiedades de confiabilidad y validez no fueron muy buenas. El de trabajo en equipo es el que le comenté, que había que pedir permiso al autor. Esto nos dio bastante información también. Ética y ciudadanía fue un cuestionario, pero de casos y preguntas. Entonces, en este caso, sí estamos hablando de recursos en específicos, digamos, movilización de recursos específicos, ¿no? Ante los casos, y se evaluaron algunas competencias ciudadanas y algunos aspectos de razonamiento moral. Y en el de investigación se hizo un cuestionario de autorreporte, y, digamos, estas 4 áreas, este sí fue construido por nosotros, y las 4 áreas se organizaron de la manera que se muestran ahí, ¿no? A partir de la revisión de la validez del instrumento y de los datos.
Ya para el 2019, digamos, nos dimos cuenta que esto fue mucho abarcar, tomó demasiado tiempo procesar toda esta información y igual cantidad de tiempo el producir informes y remitirlas a las distintas unidades, por lo cual en el 2019 priorizamos dos, que era trabajo en equipo y aprendizaje autónomo, y para ambas construimos dos cuestionarios, ya con la claridad y el aprendizaje de lo que había pasado en el 2014, se siguieron una serie de procedimientos psicométricos y de procesos de validación y de pilotaje que dieron por resultado, en el caso de aprendizaje autónomo, un instrumento que considera tres áreas: planificación del aprendizaje, ejecución y control del aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Esta validez es empírica, o sea, coincide con lo que también plantea la teoría o el modelo de Zimmerman, que fue el que seguimos para este tema. Y en el caso del trabajo en equipo, de manera análoga, también probamos todos estos ítems y se organizaron en las áreas que ustedes pueden ver, ¿no? Que también coincide con cómo la literatura relativa al tema plantea que se pueden medir las áreas de trabajo en equipo. Las de comunicación, que en nuestro caso se separaron en dos, en la participativa y en la asertiva. Así les hemos puesto de nombre. En la literatura esto suele funcionar junto, pero en nuestra universidad los ítems nos indican que funcionan separadas: la resolución de conflictos, la solución colaborativa de problemas, la gestión del desempeño en los grupos y la planificación y coordinación de tareas grupales. En general, uno obtiene resultados como los que están aquí. No voy a profundizar mucho en el tema, no es una exposición efectivamente sobre los resultados y discusión sobre los mismos, pero por ejemplo, en competencias ciudadanas, aquí pueden ver la categoría o lo que el caso buscaba medir, situaciones, por ejemplo, de despidos por transgredir una norma, en fin, y nos permitió, digamos, identificar, eso es por porcentaje de acierto si quieren, cuáles aspectos de la capacidad evaluada hubo mayor acierto y menor acierto. Ahí el instrumento no rindió para cosas más complejas, evidentemente, y notamos pues que había más dificultad en lo que tenía que ver con nociones de justicia o opiniones enfrentadas respecto a cosas con las que estamos más familiarizados y que vemos mucho en los medios de comunicación, como es el tema de racismo, ¿no? Esos fueron los ítems donde más hubieron problemas. Y, por ejemplo, en el caso de razonamiento moral, claro, aquí había, digamos, todos salen usando el modelo Colbert en nivel postconvencional, lo cual es un poco sospechoso. También de acuerdo a la literatura, y nos indica pues que puede haber un poco de severidad social. El caso 4 funcionó mejor, ¿no? Y bueno, este tipo de reflexiones son las que uno debe hacer cuando tiene estos datos, ¿no? También mirarlas. Por ejemplo, en la evaluación de 2014, también les coloco aquí el tema de investigación. Y es interesante porque si bien uno tiene por otro lado, y en la Católica es muy fuerte el tema de investigación y se evalúa bastante el tema de investigación, en la Facultad de Educación tienen 10 cursos de investigación, en la mayoría de carreras tienen entre 5 y 6 cursos de investigación a lo largo de la carrera. Entonces, si bien tienes toda esa data evaluada mayormente con rúbricas o bueno, de manera más tradicional, dependiendo de la carrera, fue interesante preguntarle a los estudiantes cuál era su autopercepción sobre su desempeño, ¿no? Como para tenerlo general institucional, porque uno tiene las evaluaciones de la competencia específica de investigación en cada campo, ¿no? Entonces fue interesante porque al nivel de toda la universidad, pues si se dan cuenta, la mayoría de resultados están alrededor de bueno, tanto para la selección de la literatura, para el diseño de la investigación y resultados, y la parte de procedimientos y técnicas metodológicas, que suele ser lo más complejo, es donde los estudiantes perciben mayor dificultad. Entonces, incluso si es autopercepción y no es desempeño específico, esto es un insumo importante para poder entender por qué los estudiantes están percibiendo y si efectivamente es real o no que tienen estos problemas técnicos y metodológicos, ¿no? Ahora, esto también sale dividido por cada carrera de la universidad. En su momento esa información ha sido remitida a las carreras, por ejemplo, y discutida con los profesores, ¿no? En algunos casos esto coincidía con la percepción de los profesores, en otras requirió algún tema más de discusión, ¿no? Acá les pongo otro ejemplo, que ya es el de resultados generales de trabajo en equipo de la evaluación del 2019. Esta gráfica puede ser un poco, los puede marear un poquito, estos diagramas de caja. Por alguna razón, como soy conflictivo, me voy a disculpar, no tengo el botoncito de puntero láser, pero sí se ve el puntero de mi mouse, creo, ¿no? Entonces, claro, eso es otro tema, ¿no? Cómo pones la información de modo tal que los distintos actores de la comunidad educativa puedan leer este cuadro, ¿no? Entonces, eso está puesto en función de la escala que se usó de frecuencia.
qué tanto tú realizas algunas actividades asociadas al trabajo en equipo. Así en general, como pueden ver, no hay mucha diferencia entre los de mitad de carrera y los de fin de carrera en sus resultados. Las rayitas negritas son las medianas y las cajitas son el 50% de los estudiantes. Entonces, pero sí nos permite ver otras cosas, como que en general les va mejor, si se dan cuenta, en estas dos, que son comunicación asertiva y comunicación participativa en los grupos, tanto en mitad de carrera como fin, pero hay mayor dificultad, como ustedes pueden ver, en las áreas de resolución de conflictos en los grupos, en la parte de solución colaborativa de problemas y gestión de desempeño. Entonces, a pesar de ser un instrumento de autorreporte y a pesar de que podría haber disabilidad social en este tipo de instrumentos, nos permite pues identificar áreas de mejora que resultan también útiles para las carreras en el trabajo que tienen que realizar dentro de sus planes de estudios, ¿no? Oscar, nos van restando 3 minutos. Gracias, Diana. En el caso de aprendizaje autónomo 2019 también lo ven bien parejito. En este caso, por ejemplo, básicamente el resultado general es, digamos, bueno. Las tareas de ejecución y control, es decir, mantener una serie de acciones que te permiten llegar a la meta durante la actividad académica, podríamos decir que están un poquito más bajitas que el resto, y nuevamente, como es de toda la universidad, se puede ver más parejo. Si tuviéramos el tiempo de ver, digamos, por carreras, sí veríamos que hay carreras donde esto es muchísimo más fuerte y otras carreras donde no hay ningún problema. Sobre estas competencias, ambas, por ejemplo, también, más allá de la evaluación institucional, hay algunas carreras que nos solicitan aplicar este instrumento cuando van a entrar a facultad o al inicio, ¿no? Tal es el caso de la Facultad de Educación y de otras facultades como la Facultad de Gestión y también en algunas carreras de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Algunas lecciones aprendidas sobre el tema institucional en el manejo, por ejemplo, de la evaluación. Claudia ya les he comentado los temas asociados a la parte más, si quieren, de la formación por competencias, es que primero, las partes de oportunidades es que el contar con instrumentos que cuentan evidencias de validez, tanto empírica como de contenido y buena confiabilidad, nos permiten poder tener no solo líneas de base, sino también poder establecer comparabilidad entre años. Y eso es importante porque nos permite hacer un seguimiento de las posibles intervenciones que se realicen. Y un tercer punto de tener un instrumento altamente confiable, que esto se aplica para el caso de las carreras que lo solicitan, es que en el caso de educación, gestión y las que mencioné que solicitan aplicarlos al inicio o cuando están entrando a los primeros ciclos de facultad, también permite, por el alto nivel de confiabilidad, dar diagnósticos individuales, con lo cual se pueden identificar los estudiantes que tienen niveles bajos, y en el caso de educación, de gestión y otras carreras, son derivados a tutoría o a talleres específicos para el trabajo de estas competencias. También es importante reconocer que el contar con reportes escritos y presentaciones en los distintos espacios y buscar compartirlos con los decanos, consejos de facultades o junta de profesores, dependiendo del caso, también ha sido un espacio rico para poder discutir esos aspectos. Y otro uso importante que ha sido el de tener estas líneas, digamos, estas mediciones generales, es que, por ejemplo, para casos de procesos de calidad y procesos de acreditación, cuando han sido solicitados, ¿dónde está la evidencia de cómo le va tal carrera en las competencias genéricas? ¿No? Y a veces la carrera dice, uy, pero eso me faltó, no he visto aprendizaje autónomo, no sé, ¿no? Bueno, aquí está la información de 2019 que puede ser útil, y en otros casos de las carreras podemos aplicarlo rápidamente si quieren y comparar respecto a la línea de base. Algunos aspectos de mejora que siempre son complejos en las universidades tienen que ver con, paradójicamente, de lo que acabo de decir, son las dificultades en el uso de la información. Y eso pasa porque muchas veces se ve la presentación, se observa la información, se miran estos resultados de manera individualizada, los profesores comentan, se toman algunas decisiones, pero en el tiempo se puede diluir muy rápidamente, ¿no? Por el mismo, como ustedes comprenderán, por el mismo, digamos, la misma demanda de las actividades propias de la vida de las carreras y de las aulas y de los semestres en general de la universidad, ¿no? El otro tema que es complejo es que la construcción e interpretación de instrumentos a nivel institucional requiere especialistas en el tema, no es algo que se pueda realizar de manera sencilla y toma su tiempo. En el caso de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo de esos dos instrumentos, en total tomó como 10 meses y un equipo de 4 personas para poder hacerlo, ¿no?
y dificultades para realizar las evaluaciones periódicas debido a la disponibilidad de recursos. Eso también es un tema importante. O sea, de hecho, nos ha funcionado mucho más en épocas presenciales, donde se podía hacer con lápiz y papel, porque cada vez que se pasa al modo virtual de evaluación de las competencias y los cuestionarios se ponen en línea, las tasas de respuesta suelen ser muy bajas, ¿no? Exceptuando, como digo, las carreras en que sí hay un compromiso mayor y los estudiantes participan activamente en esas evaluaciones, ¿no? Y bueno, esa es en general la experiencia que veníamos a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia y a Oscar por compartir esta experiencia, sobre todo centrado en la evaluación de las competencias genéricas en la universidad. Bien, vamos a continuar entonces ahora presentando la siguiente experiencia, que va a estar a cargo de Dr. Edgar Guzmán Cornejo, quien es magíster en formación docente de la Universidad de Reading de Inglaterra, doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle, con estudios de postdoctorado en investigación holística en CIAE, CIPAL, Venezuela. Es docente principal en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de la Amazonía Peruana, miembro de la Comisión Permanente de Gestión Curricular de la Universidad y presidente de la Comisión Curricular de los Programas de Estudios de Idiomas Extranjeros. Muy bien, Edgar. Igualmente, contamos aproximadamente 25 minutos para tu presentación. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y escuchando muy atentamente la presentación de la Católica, pues me queda hasta cierto punto que la UNAP tenemos muchísimo por hacer. Cuando nos dijeron para preparar esta presentación, pensábamos en qué es lo que estamos haciendo y ni siquiera pensamos en competencias genéricas, ¿no? La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es una universidad, como dice su nombre, nacional, pública, y hasta antes del licenciamiento ha estado trabajando sin modelo educativo. Y teníamos un modelo del 2011 con el modelo de calidad o de acreditación anterior, y nunca se aplicó en la universidad. Entonces, cada facultad, incluso cada carrera, tenía su plan de estudio, su currículo diferenciado. No teníamos un norte, a pesar de que teníamos una misión. Y también la misión, por ejemplo, dice formamos profesionales de manera integral, con enfoque intercultural y con enfoque de responsabilidad social. Entonces, recién en esta nueva gestión del vicerrectorado académico que empezó el año pasado, septiembre, se empezó a trabajar el modelo educativo. Se tiene al fin el modelo educativo, pero todavía no se aprueba. Justamente hoy había un consejo universitario y espero que lo hayan aprobado ojalá que creo que va a continuar en los días siguientes y lo aprueben, ¿no? Entonces, en la Facultad de Educación tenemos un plan de estudios o un currículum por competencias desde 2000. Se elaboró en el 2008 y en el 2009 se aprobó y se dio inicio a la ejecución de este plan por competencias. Y el gran error que tuvimos en esa oportunidad fue cambiar el plan de estudios a uno de competencias, pero no hubo un fortalecimiento de capacidades de los docentes. Entonces tenemos asignaturas, tenemos módulos, tenemos talleres, tenemos seminarios. Sin embargo, todos se desarrollaban como si fueran asignaturas, ¿no? Entonces, en el 2016 se adecua a la ley universitaria en cuanto a las áreas curriculares, de estudios generales, específicos y de especialidad. Y para el licenciamiento, como dije, ha habido algunos cambios que les voy a presentar. Entonces, viendo a propósito de estas competencias genéricas, revisando la literatura, encuentro habilidades blandas, habilidades universales, competencias transversales y competencias globales, ¿no? Con diferentes nombres y diferentes diferencias sutiles entre ellos, ¿no? Y por ejemplo, Universia publica esto de que
el Future of Jobs Report del 2020 del Foro Económico Mundial sostiene que más del 50% de trabajadores tendrá que adaptar sus habilidades a las necesidades del mercado para seguir siendo competitivos, ¿no? Y enumera las 10 competencias más demandadas por las empresas en los próximos 5 años. Y ahí está la lista, ¿no? Pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, habilidad por resolver problemas complejos, pensamiento crítico y habilidades analíticas, creatividad, originalidad, espíritu de iniciativa, liderazgo e influencia social, uso de tecnología, seguimiento y control, diseño y programación tecnológica, resiliencia, manejo de estrés, flexibilidad, razonamiento, resolución de problemas e ideación. Entonces, todos estos competencias genéricas o globales, porque son transversales también a las diferentes profesiones, son las que serán demandadas en el futuro. Entonces, cuando hacemos la reestructuración curricular, debemos pensar también, como decían ya en la presentación anterior, tienen, por ejemplo, en la Católica un modelo desde el 2011 donde ya decidieron cuáles son las competencias que iban a desarrollar y después los han cambiado también. Entonces, en cambio, en la UNAP, no habíamos pensado ni decidido en qué competencias íbamos a eh, priorizar, por ejemplo, en el plan de estudio. Es simplemente en esto de la formación integral, ¿no? Entonces, otra información que he visto de las competencias genéricas identificadas en Latinoamérica por los centros nacionales Tuning, son 51 competencias, ¿no? Un estudio que hacen más que nada en las universidades latinoamericanas, cuáles son las competencias genéricas que ellos están desarrollando. Aparte de las 30 competencias europeas, han identificado 51. Entonces, imagínense la cantidad y variedad de competencias que hay, 81, ¿no? Y el Fulan, en su página web de Deep Learning, y ellos, por ejemplo, em, asesoran instituciones e incluso países, ¿no? En Uruguay tienen una experiencia con un plan CIVAL en el que ellos enfatizan estos 6 competencias que le llaman las 6C, ¿no? De carácter, comunicación, creatividad, ciudadanía, colaboración, pensamiento crítico. Entonces, en el modelo educativo nuevo de la UNAP hemos tomado estos 6 también como una posibilidad de desarrollo en la reestructuración curricular, que este jueves se instala todas las comisiones de las 33 programas de estudios que tenemos en pregrado para empezar a reestructurar el plan de estudios de acuerdo al nuevo modelo. Y últimamente RPU nos ha enviado una encuesta a todas las facultades de educación participantes, que son estas 8 competencias, y viendo la lista y viendo la presentación de la Católica, más o menos son los mismos, ¿no? Entonces, todas las facultades han respondido y seguramente en la reunión de los decanos van a ver los resultados y cómo es que en las facultades de educación estamos desarrollando estas competencias. Entonces, en la universidad, en el plan de estudios 2017, justo un año antes de nuestro licenciamiento, nosotros tenemos 6 competencias de estudios generales para las 10 carreras de educación. Y como verán, en estas competencias se abordan competencias genéricas, ¿no? En la primera, que es con una asignatura de estrategias de aprendizaje, y es un seminario. Entonces hay esas competencias de autoaprendizaje, autoevaluación, procesos metacognitivos, procesos de autorregulación con autonomía, etc. Entonces se desarrolla en el segundo semestre para todas las carreras de educación este seminario en el que se aborda esta competencia. Y la competencia 2 es sobre la movilidad e integración social, el liderazgo democrático, participativo, solución de problemas, toma de decisiones, solución de conflictos, trabajo en equipo y actitudes divergentes en estas 2 asignaturas de sociología comunal y filosofía. En la competencia 3 es más del cuidado y mejoramiento de la salud en las actividades que son electivas. En los 5 primeros ciclos
ellos escogen una de las actividades, ya sea danza o natación, teatro, baloncesto, música o fútbol, atletismo, defensa personal, voleibol o gimnasia recreativa, que son talleres de 2 créditos. Y en la competencia 4 está lo que es comunicación, la comunicación interpersonal, tanto en el idioma materno, en este caso el castellano, nos referimos a los idiomas originarios, aunque sí también por el licenciamiento nos han dicho que teníamos que abordar también, o la misma ley universitaria exigía que los teníamos nosotros como extracurricular. Entonces tenemos talleres de capacidades comunicativas 1 y 2. En la primera se ve todo lo que es escrito, llegan hasta la redacción académica, y en capacidades 2 es todo lo que es la comunicación oral. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación es un taller que, a pesar de ser de estudios generales, tiene un énfasis en cada una de las carreras. Los docentes que desarrollan esto es un docente de la especialidad, por ejemplo, en idiomas, es una profesora de idiomas y enseña qué aplicativos, por ejemplo, podrían utilizar para la enseñanza o el aprendizaje de los idiomas, ¿no? El inglés o lengua originaria como electivos aparecen justamente a requerimiento del licenciamiento. La ley universitaria exigía que los egresados de pregrado deberían saber inglés, y si uno tiene en el Perú, el aprendizaje de los idiomas está alineado al marco común europeo de referencia de las lenguas. Entonces, en la educación básica deben egresar en A2. La clasificación está del A1 hasta el C2, siendo C2 el máximo nivel y A1 el mínimo, ¿no? Entonces, en la educación básica, en secundaria, deberían egresar con A2, y por lo tanto, nosotros preparamos un reglamento de que los egresados de pregrado deberían estar en B2, ¿no? Y los de la maestría en C1 y doctorado C2. Sin embargo, por cuestiones estas del licenciamiento, y además por, por exigencias, era casi imposible ponerlo en la práctica, porque necesitábamos, el centro de idiomas no se daba abasto para todos los estudiantes de la universidad, que son más de 5.000 estudiantes, ¿no? Entonces, en el reglamento modificaron, diciendo de que debería saber inglés o lengua originaria, o aprobar el curso o la asignatura que esté en su plan de estudios. Entonces, en algunas carreras de la Facultad de Educación solamente tienen este curso de inglés electivo y lengua originaria, ¿no? Entonces, la mayoría opta por inglés, pero también hay algunos que tienen lengua originaria, y ahí también tenemos tremendos problemas con el desarrollo de estos cursos, porque no tenemos docentes que sepan esas lenguas originarias, más que nada de la Amazonía, que son tantas, ¿no? Y luego tenemos los extracurriculares que no tienen crédito. Informática 1, 2, 3, oratoria, que es obligatorio para todos, y inglés 1, 2, 3. En el caso de inglés, la observación para el licenciamiento era que no podían ser extracurriculares, tenía que ingresar al plan de estudios. Por eso es que se hace el electivo y desaparece el extracurricular inglés. Entonces ahí tenemos tremendos problemas con el aprendizaje de idiomas, ¿no? En informática sí, a excepción de los de la carrera de matemática e informática, ellos ya no llevan informática, solamente oratoria, pero todas las demás carreras sí llevan obligatoriamente esas de informática. Entonces, la competencia 5 es el pensamiento lógico-matemático. Tenemos dos asignaturas de matemática 1 y 2 que están en los primeros ciclos. Y la competencia 6, que es un poco el cuidado del ambiente, y también la reflexión crítica de todo el contexto local, regional, y están las asignaturas de ciencias naturales 1 y 2. Y tenemos módulos como realidad amazónica, donde se han integrado tres cursos en uno, ¿no? Espacio, antropología e historia, el espacio tanto como geografía, y la realidad amazónica 2, que es el pensamiento amazónico y la ecología.
Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado desarrollando como cursos las competencias genéricas como parte de los estudios generales. Entonces, la comprensión de los que diseñaron el plan de estudios en la UNAP era de que estudios generales era, o competencias genéricas era sinónimo de estudios generales, ¿no? Eh, no es totalmente acertado, pero que así se tomó y que está en proceso de cambio. Por otro lado, a través de la tutoría estudiantil a partir del año pasado, eh, hemos empezado a formar también, los estudiantes de todas las carreras tienen 2 horas de tutoría semanales con un tutor asignado. El tutor tiene a cargo entre 12 a 15 estudiantes de acuerdo a su especialidad. También ahí no todos quieren hacer tutoría, pero en este caso en la UNAP es obligatorio, especialmente en la Facultad de Educación, porque no tenemos tantos docentes para hacernos cargo de muchos estudiantes. Entonces, hemos diseñado por cada nivel ciertas capacidades que podrían desarrollar en el primer nivel, hacen analizan el plan de estudios porque tenemos problemas de deserción también muy grande. Entonces, ellos tienen que conocer su plan de estudios, los reglamentos y todo lo demás, porque de lo contrario, hasta pueden quedar fuera del sistema universitario, ¿no? Por desaprobar por cuarta vez una asignatura por descuido, por desconocer esos reglamentos, simplemente podían salir fuera. Entonces, el primer ciclo se encargan de eso. En el segundo ya hacen las estrategias de aprendizaje, también de investigación formativa a través de esas estrategias, ¿no? Sociales, metacognitivas, afectivas, etc. En el caso de algunas, lógicamente en algunas carreras, también en la formación especializada hay algunas en el que desarrollan competencias específicas, ¿no? Por ejemplo, en idiomas, en el primer ciclo le hemos puesto el nombre de psicología del aprendizaje, pero en realidad es una asignatura de estrategias de aprendizaje, ¿no? Para que no se cruce con el otro curso general, se ha puesto ese nombre. En el segundo nivel ya desarrollan capacidades cognitivas y afectivas para mejorar o fortalecer su desempeño académico, y ahí hay temas como autoconcepto, autoeficacia, resolución de problemas y toma de decisiones. Igual en el cuarto ciclo también son capacidades socioafectivas. En el tercer nivel hacen ya, como verán, si ven los temas, van a ver que hay enfoque de derecho, atención a la diversidad, interculturalidad, igualdad de género, responsabilidad ambiental y búsqueda de la excelencia son los enfoques transversales de la educación básica regular, ¿no? Entonces, como ellos están formados en eso, o han tenido alguna formación en la educación básica sobre esos temas, entonces en la universidad también hemos querido reforzar para hacer ese alineamiento con la educación básica. En el cuarto nivel manejan ya su dominio emocional y también la salud mental, lo mismo en el octavo ciclo. Y en el quinto ya estamos pensando cómo se van a insertar en el mercado laboral. Entonces ya hacen una evaluación de su formación, hacen un análisis de la oferta y demanda laboral en el país y la región, etc. Entonces, esa es otra manera de abordar las competencias genéricas en las reuniones de tutoría que tenemos semanales. Y es un programa nuevo, relativamente nuevo. Acabamos de terminar el segundo semestre 2021 y la próxima semana nos debemos reunir todos los directores de escuela para evaluar cuál ha sido el resultado de estas experiencias en los 5 niveles. La idea es que los alumnos del primer nivel pasen con las mismas actividades que están planificadas ahí para segundo, tercero, cuarto, quinto, y cada cohorte o cada generación vaya pasando por todas las actividades que están planificadas ahí. Y lógicamente, de acuerdo a la evaluación que hagamos,
seguramente va a haber modificaciones al respecto. La otra manera de abordar también competencias genéricas es a través de los programas de responsabilidad social o de los proyectos. En la Facultad de Educación tenemos un programa que se llama Ciudadanía Responsable, en el que también hemos dividido capacidades por cada ciclo y cada carrera hace un proyecto con subproyectos por niveles, de tal manera y que igual que en la tutoría, los estudiantes deben pasar por todos esos subproyectos hasta cuando egresen. Y lógicamente hasta ahora no hemos evaluado tampoco a los egresados, ¿no? No tenemos todavía egresados con estos programas ni de tutoría ni de responsabilidad social. Entonces, como en en el primer semestre, ellos tienen que fortalecer su identidad institucional y ahí ven todas las cuestiones institucionales como la misión, los principios, los valores institucionales, hasta el himno de la universidad, sus autoridades, etc. En el segundo ya asumen el cuidado del ambiente, pero no el ambiente en general, sino el ambiente donde están en la universidad, ¿no? Empezamos primero por dentro y después ya van saliendo cuando van avanzando en los niveles. Entonces, tienen que cuidar de la infraestructura, los equipos al mobiliario, en sus ámbitos de acción y no solamente en la universidad, pero también en sus casas y en sus distritos, ¿no? Son proyectos que desarrollan en esos semestres y también a fin de año se evalúan. En el segundo semestre ya es otra vez derechos humanos, de equidad de género y la no discriminación. Y justamente en los años de pandemia, más que nada 2021, la mayoría de carreras generalizaron para todos los niveles esto porque estábamos pasándola muy mal, ¿no? Y luego en el cuarto ciclo ya promueven los derechos en el campus responsables. O sea, como decía, primero dentro y después van avanzando hacia afuera. Entonces, en el tercer nivel ya elaboran un plan de articulación entre su formación y el voluntariado solidario en la comunidad. Y prácticamente en el primer semestre, planifican todo lo que van a hacer y en el segundo semestre lo ejecutan y evalúan, ¿no? Es parte de su formación profesional ciudadana. Y en el cuarto nivel ya van a transferir sus conocimientos socialmente útiles hacia públicos desfavorecidos, ¿no? Lo que antes llamábamos proyección social. Y en el quinto nivel ya es extensión. Entonces, esto es lo que hacemos como una especie de responsabilidad social formativa, porque hay otro proyecto institucional que es de responsabilidad social de la universidad, para lo cual por ley tienen el 2% del presupuesto. Estos proyectos que hacemos con los estudiantes de manera formativa son autofinanciados y prácticamente son lo que hacemos, los que gastamos somos los docentes y los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la otra manera de desarrollar nuestras competencias genéricas. Como les decía, no lo hemos tomado como tal y ahora en el modelo educativo nuevo sí hay competencias genéricas que se tienen que desarrollar a nivel institucional, no solamente en la Facultad de Educación, sino a nivel de la universidad. Felizmente tenemos la suerte de tener un vicerrector, creo que por primera vez en la historia de los 62 años que tiene la universidad, de tener un vicerrector académico que es de la Facultad de Educación, ¿no? Entonces, queremos ordenar y mejorar en todo lo que es no solamente el desarrollo de las competencias genéricas, sino también de las específicas, ¿no? Creo que hasta ahí llego así algunas referencias y estaría muy preparado para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Muy bien. Hemos tenido la oportunidad entonces de escuchar dos tipos de experiencias, una más institucional y otra focalizada en la Facultad de Educación, ¿no? Como, incluso además con una perspectiva acorde al contexto en el que se encuentra la Universidad de la Amazonía peruana.
Muy bien, vamos a pasar entonces al momento del diálogo, de atender algunas consultas y preguntas que hemos recibido de nuestros asistentes. Tenemos ahí algunas que nos están proyectando en la pantalla. Yo también tengo aquí anotado un par de inquietudes, pero en todo caso vamos a ir por partes. Para el equipo de la Universidad Católica nos preguntan, respecto a la competencia investigativa, ¿qué estrategias ha utilizado la universidad para desarrollar la competencia investigativa en los estudiantes de los primeros ciclos universitarios, teniendo en cuenta que en muchas instituciones educativas no se desarrolla esta competencia en los ciclos 6 y 7? ¿Han considerado evaluar la comunicación escrita? ¿Qué aspectos se tendrían que considerar para esa competencia? ¿No? Y ahí entre paréntesis colocan instrumentos, muestras o algún otro elemento. Las competencias genéricas definidas son para estudiantes de pre y posgrado, entendiendo que las transformaciones de los modelos de enseñanza y aprendizaje actualmente nos llaman a caracterizar y diferenciar entre los sujetos que aprenden y que además los y las estudiantes de pregrado y de posgrado se tienen una vinculación distinta con el mundo laboral, estiman que sería relevante definir competencias genéricas para cada nivel formativo. Yo creo que esta última pregunta también se la podemos extender a Edgar, porque me parece que es interesante tenerla en cuenta de manera panorámica. Así que comenzamos entonces con Óscar o Claudia, no sé quién de los dos se anima a contestar las dos primeras preguntas, y luego pasamos a dialogar sobre la tercera. Vamos a invitar a Edgar que inicie con la tercera pregunta, y ya luego le damos el turno al equipo de la Universidad Católica. Así que no sé con quién comenzamos, si con Claudia o con Óscar. Comienzo yo, Pueden Claudia, comenzar por entonces. cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, ya quitaste la diapositiva. Creo que la primera era sobre investigación, ¿no? Sí, En el caso ¿qué estrategias ha utilizado la universidad para desarrollar la competencia investigativa en los estudiantes de primeros ciclos? Y el otro sobre la comunicación escrita. sí, ahí hay varias experiencias. Efectivamente, es un tema en la brecha entre la salida de la educación secundaria y lo que requiere la universidad en temas de investigación, sobre todo en nuestro caso, que además la exigencia en esa competencia es bastante alta, ¿no? En nuestro caso, es una ventaja tener 2 años de estudios generales para la mayoría de las carreras, y en el caso de estudios generales letras hay una articulación, un eje de articulación en investigación que empieza con los talleres de redacción, argumentación académica e investigación académica, ¿no? Y que forman como un tronco. Las carreras de pregrado que están de estudios generales letras tienen, digamos, continúan sus troncos de investigación ya de competencias específicas, que usualmente, como les comenté, suelen ser pues 3, 4 cursos que acaban con los seminarios de tesis. No todas, pero esa es una estructura que se está volviendo bastante común en la universidad. O sea, contar al final con 2 seminarios de tesis, sobre todo en el área de ciencias sociales y en las áreas de educación también. Ciencias sociales y gestión. En el caso de las áreas de ingeniería, la parte de la investigación está más asociada a las prácticas de las ciencias naturales, de las ciencias duras y las experiencias de laboratorio en los estudios generales también, y de igual manera o de manera análoga, ya una vez que pasan a la facultad, luego de la experiencia de 2 años en los estudios generales de ciencias, ahí no es tan sencillo identificar un tronco común, ¿no? Porque está dado justamente por la propia metodología de la mayoría de cursos que llevan sobre ciencias naturales, y luego se complementan con ciencias básicas, perdón, y luego se complementan con los cursos de investigación propios de cada una de las especialidades, ¿no? Pero la parte fuerte en los primeros ciclos, como digo, está enganchada en contar con estos cursos específicos de investigación en los estudios generales, y además de exigir en los otros cursos ese mismo rigor académico que ya están aplicando o están siendo familiarizados en los cursos de investigación. En la segunda pregunta, que tiene que ver con la evaluación de la competencia de la comunicación escrita, ¿qué aspectos considerar, qué tener en cuenta? Esa competencia ha sido un dolor de cabeza en realidad. Ha habido momentos que incluso se ha evaluado en la admisión. Y en la admisión a la universidad se ha hecho luego a los ingresantes una muestra o una evaluación sobre la parte de redacción, sobre todo en los estudios generales letras.
Y claro, hay una serie de problemas ahí porque implica dinero, tiempo, normalmente necesitas más de un corrector, necesitas el uso de rúbricas y necesitas, digamos, tener acuerdo entre los correctores y también ahora, digamos, que no se ha llegado a hacer, aunque se hizo una revisión sobre eso, una serie de procedimientos de validez cuantitativa de rúbricas que también hay ahora, ¿no? Para el caso de las rúbricas, digamos, sobre todo las de escritura. Entonces, se hacía y su fin era determinar si iban, en el caso de los socios generales letras, en ciencias no se hacía, ir a un curso propedéutico de redacción, que finalmente se vio que como tantos alumnos finalmente iban al curso, lo que se optó fue como ponerlo como primer curso del eje de investigación, el taller de redacción. Entonces, ya dado que eso se tomó como decisión hace algunos años, ya no se aplica ese tema. La segunda experiencia fue que en el 2014 intentamos usar una muestra de tesis de fin de carrera, ¿no? O sea, la tesis de licenciatura, y se revisó una muestra de las 10 primeras caras, creo, de marco teórico para ver unos temas de redacción. Ahí también hubo unos temas de problemas por la diversidad de estilos, ¿no? Entre las distintas carreras, estilos de redacción científica incluso, ¿no? Entonces ahí hubo problemas para ver el tema de acuerdos entre los distintos jueces. Luego de toda esta experiencia, tratamos de retomar ese diseño, pero justamente vino la pandemia, entonces se ha quedado en stand-by. Así que nada, de eso que no salió tan bien originalmente y que justamente habíamos hecho ya algunas evaluaciones de cómo solucionarlo, ya no pudimos implementarlo durante pandemia, ¿no? Pero sí está pensado ver el tema de redacción, ¿no? Sí hay muy buenas experiencias para complementar que podrían mirar, y es que la UMC del Ministerio de Educación, para la parte de educación básica, está haciendo, digamos, muy buenas evaluaciones de temas escritos, ¿no? Y que efectivamente sus publicaciones podrían ayudarnos digamos, extrapolar eso a la educación superior, ¿no? En la parte metodológica, sobre todo. Y bueno, y la última pregunta creo que era de... Era así, las competencias genéricas deben ser las mismas para posgrado, se Ujú. trabajan también para el posgrado. ¿Tú ibas a responder esa pregunta, Claudia, o continúo yo? Sí, sí, Oscar. Sí, las competencias genéricas las hemos definido en la universidad como competencias institucionales. Pero efectivamente los niveles formativos lo que hacen es exigir de una manera natural cierta adaptación. Y a su vez, también, por ejemplo, hemos tenido adaptaciones especiales de acuerdo incluso a algunas áreas que pueden ser muy marcadas, como por ejemplo en la Escuela de Negocios, ¿no? La Escuela de Negocios tiene una adaptación de las competencias muy propia del perfil que ellos necesitan en sus estudiantes, ¿no? Es el egresado, por ejemplo, de un MBA es diferente al egresado de otras maestrías con posiblemente un corte más, más académico, menos empresarial, que por ejemplo el que sí requiere un egresado de MBA. Entonces sí reconocemos la adaptación, pero siempre desde el primer modelo educativo en la universidad apuntamos a competencias genéricas e institucionales. Estas competencias genéricas no solo sufren adaptaciones por nivel, sino por área en las carreras también, ¿no? Definitivamente puede verse de una manera más marcada por nivel formativo que por carrera, pero siempre hay este nivel de cierta adaptación de todas formas, ¿no? Gracias. Edgar, en el caso de la UNAP, ¿cómo consideran esta situación? ¿Es posible? Sí, plenamente, si uno decide competencias genéricas, tiene que ser institucional, ¿no? Nosotros habíamos empezado como educación, pero a partir de ahora, justamente el día jueves, pasado mañana, se instalan ya las comisiones de reestructuración curricular de todas las carreras de pregrado para empezar, pero también tiene que ser posgrado, porque se nos viene el relicenciamiento y ahí están dándole una mirada mucho más exhaustiva a posgrado, ¿no? Tenemos dificultades de todas maneras porque los docentes que desarrollan, no tenemos docentes de planta de posgrado. Contratamos por cursos o los mismos profesores de pregrado también enseñan en posgrado. Entonces, podría haber una cierta adaptabilidad, pero también va a depender de los coordinadores y los que gestionan esos programas, ¿no?
Más bien quería referirme también a lo de las competencias genéricas investigativas. Nosotros en el sílabo, todas las asignaturas, sean módulos, talleres, seminarios, consideramos una competencia de investigación formativa y una de responsabilidad social, aparte de la competencia de la disciplina, del curso. Entonces, y para la evaluación, uno de los indicadores por cada una de las capacidades, que antes se llamaban unidades, vale el 10% de la nota en la investigación formativa. Entonces se da de diferentes maneras. Una es como estrategias de aprendizaje. Algunos utilizan aprendizaje basado en problemas, otros en proyectos, como lo de ciencias naturales, por ejemplo. Es simplemente la investigación bibliográfica, cómo gestionar estos gestores de información, etcétera. O en los cursos de capacidades comunicativas, por ejemplo, tienen que enseñarles a cómo van a parafrasear o cómo van a citar en el sistema que nosotros usamos, es APA, y esas cosas. O sea, las habilidades investigativas las van aprendiendo ya en cada una de las asignaturas hasta que llegan, tenemos una línea también de investigación que empiezan con metodología de investigación, que es la parte teórica de todos los modelos de investigación, y después tienen estadística descriptiva e inferencial, y después tienen ya seminario 1, 2, 3. En seminario 1 elaboran su plan de tesis, en seminario 2 implementan o desarrollan el plan de tesis, y en el seminario 3 escriben la tesis. Y últimamente hemos terminado con incluso haciendo el borrador del artículo científico, porque eso es lo que piden ahora, ya no tanto el informe final, o ambas cosas, ¿no? Entonces, sí es posible irlos preparando desde el primer nivel en todas las habilidades investigativas y que al final lleguen con su tesis. Y en la maestría igual ya tienen mayores facilidades para investigar, ¿no? Gracias. Gracias, Edgar. Quiero retomar el tema de cómo cada institución ha mencionado la necesidad y la importancia del modelo educativo, ¿no? Ambos han mencionado que es importante porque ese es como el marco general en el cual se inscriben las propuestas y se toma la decisión de qué aspectos generales, transversales se van a optar para formar a los futuros profesionales. Y también mencionaron algunas condiciones o dificultades. Y aunado a ello, incluso en el caso de la Universidad Católica, están concentrando, por ejemplo, su evaluación en 2 de la lista de competencias genéricas que tienen. En el caso de la UNAP, están todavía en el proceso de la malla, de insertarlo en el proceso de formación. Lo que quiero preguntar es, en el caso de la Universidad Católica, ¿qué los llevó a elegir esas 2 competencias? ¿Cómo quedan las otras a cargo de las facultades? ¿Ellos también priorizan, además de esas 2, otras competencias? ¿Quién hace el seguimiento a esa evaluación, ¿no? Y en el caso de Edgar, hay una pregunta justamente referida al tema de la malla, ¿no? ¿Cómo afectó la malla del plan de formación el tener que insertar estas 6 competencias globales, como ustedes han asumido en la formación? Así que le doy el turno al grupo de Claudia Huosca, no sé quién quiere responder, y después pasamos con Edgar. A ver, preguntas complicadas, José Diana. ¿Por qué se priorizaron esas 2 y no otras? Básicamente porque había, dado la dificultad a la hora de utilizar instrumentos externos que no reflejaban exactamente esto como se había definido en el modelo educativo y en otras discusiones internas de la universidad del tema de las distintas competencias, se optó por estas 2 que nos eran más afines, y que en términos de tiempo y costo era más sencillo construir un instrumento de características de autorreporte, psicométrico, y que estaba dentro de nuestro dominio. Entonces, por eso se empezó con esas 2, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ética y ciudadanía, y yo he participado antes en construcción de instrumentos de ética y ciudadanía, son súper complejos para asegurar, o sea, incluso si lo hacen por casos, o sea, ponerse de acuerdo en las partes de las respuestas correctas, que efectivamente refleje la capacidad crítica, se mezcla con pensamiento crítico y con la perspectiva. Entonces, si quieres hacerlo con un instrumento, ojo que estoy yo respondiendo desde el marco institucional, ¿no? O sea, si quiero medirla así en masa, toda la universidad, y quiero tener
una revisión de eso. Eso es mucho más complejo. Igual pasa para las evaluaciones nacionales de ciudadanía en la educación básica, ¿no? Esa fue la razón principal. En el caso de cómo se realiza, no es que las otras competencias no se evalúen, yo diría que ahí retomaría lo que Claudia dijo en el PowerPoint, ¿no? Esto es un tema progresivo. Entonces, yo respondería ahí que las carreras acreditadas suelen incorporar por ya las exigencias de la acreditación de los estándares internacionales o nacionales, el tema de tener que evaluar todas sus competencias en algún momento. Entonces, esas carreras, por ejemplo, sí van mirando las otras. Y en esos casos se suele priorizar, digamos, el buscar que los docentes incorporen en los propios trabajos que desarrollan los estudiantes en los cursos, aspectos asociados a esa competencia que el profesor de ahí pueda retomar, ¿no? Por ejemplo, comunicación, no tiene mucho sentido preguntar de manera autorreporte, pero en la mayoría de carreras que están acreditadas, en algún momento evalúan el tema de comunicación efectiva, sea a través de la presentación de los estudiantes de sus proyectos, de los cursos integradores, o hay variedad de cosas en todas las carreras que están acreditadas. Sí es un tema pendiente porque, y eso también está, como mencionó Edgar, ¿no? Dentro de la normativa nacional, digamos, las que no acreditadas no tienen una presión ahorita por evaluar todas las competencias del perfil de egreso, ni tener mecanismos implementados para todas las competencias, ¿no? Se pide un poco menos. Conforme vayamos avanzando entre el licenciamiento institucional y probablemente en el futuro la acreditación obligatoria de otras carreras, me imagino que otras carreras se irán incorporando. Eso también es un tema, ¿no? Entonces, digamos que por el lado de las carreras que sí están acreditadas y sí lo requieren, hay una evaluación de todas en general, de algún otro modo, y en el tema institucional, básicamente por practicidad y economía de recursos, ¿no? En el tiempo, ¿no? La de redacción era una importante que sí queríamos abordar, pero como digo, se quedó a mitad de camino por el tema de la pandemia, ¿no? Gracias. Edgar, ¿cómo afectó la malla? Tú dices que hace poco han actualizado la malla de formación. ¿De qué manera el tener estas 6 competencias globales y asociarlas a cursos, como tú nos has mostrado, ha afectado las decisiones que tomaron ustedes en relación a la malla de formación? En realidad no. Con respecto a la 6C, todavía eso está en el modelo como una especie de tendencia, ¿no? Que lo tenemos que discutir y cada una de las comisiones curriculares con su equipo discutirán y cuáles lo toman o lo toman todos o ninguno, ¿no? Va a depender también de las características de cada una de las carreras. Lo que sí tuvimos que adaptar a la ley universitaria era que el currículum que ya lo teníamos en el 2009, simplemente era ubicar las áreas. Por ejemplo, teníamos un área de investigación, pero como la ley no existe un área de investigación, teníamos que convertirlo en área de estudios específicos. Igual, teníamos un área de práctica profesional, también lo tuvimos que poner en específico. Y así, o sea, la modificación de la malla fue en ese sentido, solamente acomodar. Y para el licenciamiento hemos tenido que sacrificar nuestros 3 cursos extracurriculares de inglés para convertirlo en uno electivo para las otras carreras, ¿no? Y ahí sí es una cuestión en contra para nosotros y para nuestros estudiantes, porque solamente tienen un curso electivo. ¿Qué tal si no los eligen, no? No van a aprender inglés nunca. Y esas cosas se tienen que corregir a partir de ahora, porque a partir de ahora recién se están instalando las comisiones de reestructuración curricular. Tenemos plazo hasta el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ¿no? Para terminar esta reestructuración. Ayer se nos presentó el cronograma de actividades y es una cantidad enorme de trabajo, ¿no? Empezando por el análisis del contexto interno, externo, y para lo interno, que no tenemos información. Sabemos que hay una cantidad de deserción enorme, pero no sabemos exactamente cuánto es. ¿Cuántos de los que egresaron en sus 5 años? No tenemos la información. Pedimos información a la Oficina de Estadística y nos dan diferente a lo que tiene la Oficina de Asuntos Académicos. No sé, Joaquín, creo. Así que así estamos y creo que tenemos un inmenso trabajo, especialmente para los directores de escuela que tenemos que dirigir estas acciones de reestructuración. Igual, ¿no? Igual creo que todas las facultades sufren en su reestructuración o actualización de plan de estudios.
el incorporar las competencias genéricas que se adopten, porque finalmente, como bien tú decías en algún momento, no es que sean equivalentes a cursos generales, ¿no? Sino más bien son Exacto. transversales a lo largo de toda la formación. Entonces, exige bastante de los comités curriculares el asegurar la presencia de la oportunidad de trabajar cada una de esas competencias de manera continua a lo largo de toda la formación, ¿no? Entonces yo creo que Así sí, es. es un trabajo difícil y de mucho seguimiento, ¿no? Entonces, en la medida en que se cuente con información de los resultados que se van obteniendo, pues creo que va a ayudar para confirmar si la decisión que se tomó del momento en que se trabaja, cómo se trabaja, vale la pena con ese esfuerzo o habría que hacer algún tipo de mejora, ¿no? Oscar tiene Así es. una pregunta por interno que le han hecho sobre el momento de realizar las evaluaciones de las competencias genéricas. Oscar, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, ahí, claro, nuevamente se realizó, o sea, ¿en qué momento deberían ser evaluadas? En realidad, si en el mundo, si uno tuviera ya el diseño, como acaba de plantear Edgar, ¿no? En toda la malla, y en los cursos identificados, y en los mapas curriculares, uno supiera exactamente ya para todas las carreras de la universidad, en qué momento se van a trabajar cada una de ellas, bueno, se podría incorporar en la evaluación tanto formativa como en la evaluación sumativa, continua, que haya en cada uno de los cursos y cada carrera de acuerdo a cómo diseñé esa evaluación. A nivel institucional, la decisión que tomamos en su momento tenía que ver con mitad y fin de carrera, primero para ver en ese momento un poco qué tanto había aportado a la universidad, si quieren, en los primeros años y hacia el final. Y nuevamente, ¿no? Por el tema de la pandemia se cortó y este ciclo que acaba de empezar, sí hemos logrado aplicar esos mismos instrumentos al ingreso a la universidad. O sea, una muestra de estudiantes que han ingresado a los estudios generales y con esa información tendríamos, si quieren, inicio, mitad y fin. ¿Sí? Eso permite, si es que se mantiene a lo largo del tiempo, poder hacer series de tiempo, ir viendo también cómo van cambiando las cohortes y viendo si los instrumentos además también son suficientes para identificar mejoras, que finalmente ese es su objetivo, ¿no? Entonces, lo ideal, sí, pues lo ideal es que cada profesor que sabe que su curso de alguna manera tiene por responsabilidad en ese momento contribuir a alguna competencia genérica, debería también evaluarlo para saber si está cumpliendo, ¿no? Eso es el ideal. En la práctica, todo eso siempre es mucho más difícil, la vida nos gana, la enseñanza nos gana y puede ser que eso no ocurra y va a depender de las carreras, ¿no? Y de alguna manera la evaluación institucional busca eso, ¿no? Poder identificar en dónde pueden haber potenciales fallas, ¿no? Gracias. Hay una pregunta que han hecho en relación a la tutoría, Edgar. Dice, ¿en qué medida contribuye la tutoría a los estudiantes en relación a sus diversos problemas? Yo agregaría a esa pregunta también, ¿cómo consideras que la tutoría colabora para que estas competencias genéricas se vayan alcanzando, ¿no? Dentro de las que ustedes han optado? Bueno, nos ha parecido interesante escuchar ese tema de la tutoría. ¿Qué puedes agregar así muy brevemente? Bueno, sí, eh, como decía, estamos todavía por evaluar cuál ha sido el resultado del semestre que acabamos de terminar. Pero las experiencias, incluso las mías propias, es que sí, nosotros nos reuníamos con mis tutorados los sábados a las 7 de la noche. Y yo sé que para los jóvenes ese es un horario terrible, ¿no? Porque ellos salen a esas horas si quieren, pero todos los sábados estaban ahí. Y por decisión también de la carrera, nosotros decidimos que los 28 ingresantes a la carrera de inglés-alemán tengan un solo tutor. Y, y lo vamos a seguir hasta el 5.º nivel. Ya tengo 3 que han desertado, por ejemplo. Uno que se fue a la Marina y 2 chicas que simplemente abandonaron. No sabemos dónde están, no la podemos ubicar. Entonces, pero esas son las cuestiones que tenemos que tener información y en las evaluaciones formativas que hemos tenido en esas reuniones, que sí, pues, contribuyen, ¿no? A la formación. Antes teníamos, por ejemplo, esos embarazos no deseados. Entre alumnos ya llegaban como pareja al segundo nivel, etcétera, y abandonaban los estudios, y más que nada las mujeres, ¿no? Porque lamentablemente los varones podían continuar, pero las mujeres ya no. Entonces,
se les ha, aparte de enfatizar muchísimo en los reglamentos, en el plan de estudios y todo lo demás, también se ha hecho estas cuestiones emocionales, ¿no? Y sí resulta, contribuye y ojalá que todos los profesores estén involucrados y hayan hecho lo mismo o mejor, de tal manera que podamos contribuir a esta formación integral, ¿no? Que es lo que queremos, que sean profesionales íntegros, ¿no? Gracias, Edgar. Ya para ir cerrando la ronda de preguntas, Claudia, ¿de qué manera la institución, porque ustedes hacen un trabajo a nivel de toda la universidad, qué condiciones son las que son importantes de tener en cuenta para acompañar este proceso de formación de las competencias genéricas? Bueno, nosotros trabajamos a diferentes niveles, ¿no? Trabajamos con con las facultades, con las carreras, primero a nivel de diseño, desde la DAA, y la DAA tiene una articulación muy fuerte con el Instituto de Docencia Universitaria, que es quien acompaña la implementación, ya cuando esto va a aula. Entonces, se necesitan pues los dos momentos, ¿no? Momento desde el plan de estudios, y finalmente redondeamos el circuito con la evaluación que regresa hacia la DAA, pero todo esto requiere un ajuste primero de estas unidades que somos las que acompañamos, ¿no? Y además una capacitación del docente, porque es quien va a ejecutar el plan de estudio, y también de los directores de carrera, que son quienes van a dirigir estos procesos. Entonces, claro, tenemos directores de carrera como los educadores que manejan el tema sumamente bien, pero también tenemos profesores y directores de carrera de las carreras específicas. Entonces, en mi caso yo soy ingeniera, entonces a mí en la universidad me formaron para ser ingeniero, y toda la parte de la parte pedagógica la vamos adquiriendo capacitándonos, porque somos profesores universitarios, y también un poco por ejercicio, pero no vamos a comparar pues la formación de un educador en esa línea, y por eso es necesario siempre apoyar la capacitación docente en estas áreas para el docente universitario. Entonces hay una importancia muy fuerte en esas condiciones, que tengas un docente capacitado, que tengas un cuerpo de gestión que permita apoyar y guiar a ese docente. He hablado de las unidades centrales de la universidad, pero también dentro de las facultades, tener estos soportes es sumamente importante, y reconocer los procesos y las etapas en las que se apuesta, ¿no? Además, en la universidad tenemos la acreditación, que en realidad es un punto más de evaluación que usamos para el cierre de todo el ciclo, ¿no? Porque nosotros en la universidad hemos apostado por un proceso curricular único de inicio a fin y cíclico, que nos alinea también a las unidades centrales y la ejecución de estas unidades centrales dirigidas hacia precisamente el diseño del plan y el despliegue de ese plan, ¿no? Importante, no solamente para los que nos escuchan, el IDU es el Instituto de Docencia Universitaria con el que cuenta la universidad, y quien procura siempre estar actualizando y capacitando a todos los docentes en aquellos aspectos que se requieran, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Edgar, en tu facultad, ¿cuáles serían las condiciones que necesitarían asegurar para que funcione esto de la formación de las competencias genéricas? Bueno, una vez que se han decidido cuáles son y están en el plan de estudios, como decía Claudia, creo que es crucial la gestión docente, ¿no? Como ya decía en la presentación, nosotros en el 2009, cuando cambiamos el currículum a competencias, cometimos ese error. No había capacitación. Y esta vez se debe hacer eso, se debe acompañar además al docente, ¿no? Debe haber ese acompañamiento, monitoreo. Tenemos una evaluación del desempeño, pero eso es al final del semestre por la satisfacción de estudiantes y también del director de departamento. Pero yo creo que necesitamos primero capacitación y después monitoreo y acompañamiento, ¿no? Eso es crucial para ejecutar
no solamente las competencias genéricas, sino en general, ¿no? Todo el plan de estudio. Importante, ¿no? Y qué difícil además atender las Ujú. necesidades formativas de los profesores, quienes son los responsables de poner en marcha diversas competencias genéricas, porque no solamente es una, son varias, Ujú. de acuerdo a nivel o ciclo en el que se encuentren nuestros estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias a Oscar Payín y a Claudia Zapata, a Edgar Guzmán por compartir sus experiencias institucionales a nivel de facultad, de lo que significa atender la formación de las competencias genéricas que cada vez se demandan más y que incluso creo que como reto nos queda todavía cómo hacer ese seguimiento cuando ya egresan, ¿no? Como decía Oscar en algún momento, es la parte más difícil, ¿no? Tendríamos que preguntarle a los empleadores, que a veces lo hacemos cuando estamos en proceso de acreditación, Ujú. y ellos nos van diciendo qué es lo que valoran en nuestros egresados o qué esperan de nuestros egresados cuando ya son seleccionados e incorporados a una institución educativa, ¿no? Y creo que esa es la parte todavía que está quedando por seguir, por trabajar, por indagar un poco más cómo este gran esfuerzo que realizan las instituciones de formar en diversos aspectos importantes que le demandan a todo profesional, efectivamente se concretan, se visibilizan, se acreditan, como se dice, en la acción profesional, y las instituciones pueden dar cuenta de ello, ¿no? Y sentirnos realmente satisfechos con el esfuerzo grande que realizan las instituciones, los equipos de trabajo, los comités curriculares, los docentes, en fin, para que esto sea viable. Así que muchas gracias por compartir sus experiencias, y bueno, queda para nuestros decanos y equipos que están al frente de esta tarea, mañana que tenemos la siguiente etapa del sexto encuentro de decanos y decanas de la Facultad de Educación de la RTU, seguir dialogando sobre este tema y conociendo más experiencias sobre lo que significa poner en práctica cada una de ellas. Muchas gracias a cada una de ustedes, muchas gracias también a los que nos han acompañado en este conversatorio, y esperamos que haya servido de referencia para seguir apostando por la formación de estas competencias que realmente son muy necesarias de afrontar y de poner el máximo esfuerzo en todo momento para que así se consiga en cada uno de ellos. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias por la Diana. oportunidad. Buenas noches a Hasta todos. luego. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.